El juez Peinado alarga la investigación a Begoña Gómez hasta abril de 2026. Ábalos rompe con su abogado a 2 días de declarar ante el Tribunal Supremo que lo puede mandar a prisión. Y Zapatero, implicado en reuniones en Caracas con condenados por narcotráfico. El acuerdo de paz de Trump avanza. Hamás libera a los últimos 20 rehenes con vida que se llevó de Israel en plena matanza de 1.200 personas y llega a la fase decisiva, en la que los asesinos de Hamás tendrán que poner fin a su dictadura en Gaza. Veremos lo que pasa. Y Tezanos y su encuesta del CIS se ríen literalmente de los españoles. Afirman que el PSOE se dispara a medida que sale más corrupción suya y que en breve duplicará al Partido Popular. ¿Usar así el presupuesto público no es malversación de caudales públicos? En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Es Radio. Bueno, quiero que vean en qué ha acabado esta gallardía, esta osadía que tiene, porque es muy audaz, Pedro Sánchez, muy audaz. Si tú les preguntas a los suyos, si le preguntas a Óscar Puente, bueno, aparte de decir que es el puto amo, perdón por la expresión, pero es que este es el lenguaje de nuestros miembros del Ejecutivo español, son capaces de decir que es la persona más preparada de aquí a Marte, la persona con mejor formación económica de aquí a Júpiter, aunque el doctorado se lo inventara, de que es algo así como una especie de premio Nobel consumado en todas las artes políticas habidas y por haber, y que sí, porque son un clan de pelotas, que es la persona que tendría que seguir gobernando en España hasta el fin de los tiempos. Bien, pero resulta que cuando Pedro Sánchez sale de este, como le ha calificado Jordi Sevilla, clan de pelotas, que es la absoluta realidad en lo que se ha convertido el Partido Socialista, en cuanto sale y tiene que vérselas con gente como Donald Trump, va y resulta que su gallardía se acaba y suceden episodios como el que vamos a escuchar. ¿España? ¿Dónde está España? ¿Estáis tratando de convencerle en lo relativo al PIB? Llegaremos a eso, pero estáis haciendo un trabajo fantástico. Risitas, risitas de todo el resto de países. Por cierto, risita de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, si eres tan gallardo, si eres tan osado, si eres tan chulo, mantén la chulería en el ámbito internacional. Pero claro, resulta que has tenido que pedir que te invitaran por la puerta de atrás a la firma del famoso acuerdo de paz en Israel, de Israel, para acabar con la guerra de Gaza entre Israel y lo que tú dices que es Palestina, que no es ni más ni menos que Hamás, es decir, una asociación, una banda terrorista. Y como has tenido que pedir que te inviten por la puerta de atrás, claro, resulta que no puedes decir ni mu, aunque se cachondeen de ti delante de tu cara. Y esto es un pequeño problema internacional, no para ti, que ya sabemos que te importa muy poco. Es un pequeño, y lo digo con toda la ironía, porque es un pedazo de enorme problema internacional para España. Porque esta es la situación que se nos está quedando. En estos momentos resulta que Donald Trump nos utiliza, y lo entiendo, lo digo literalmente, y lo entiendo, para decir que nos hemos convertido en un problema en la OTAN. ¿Y por qué dice que nos hemos convertido en un problema en la OTAN? Porque es verdad que nos hemos convertido en un problema en la OTAN. Porque cuando en la OTAN se pide un esfuerzo conjunto de todos los países para frenar a un enemigo común que tenemos que se llama Rusia, que ya ha entrado en Ucrania, que ya está enviando drones, que está invadiendo con aviones el espacio aéreo de países de la UE y de países de la OTAN, la respuesta que da Pedro Sánchez es: yo rompo la unanimidad y yo no estoy dispuesto a incrementar el gasto. Luego resulta que lo firma, luego resulta que lo desmiente fuera, luego resulta que no da ninguna credibilidad y luego resulta que asegura que no lo va a cumplir delante de sus socios comunistas, antisistema, antieuropeos, anti-OTAN, evidentemente, y antidemocracias liberales. Vamos a dejarnos de historias. Y claro, así empezamos a tener la imagen que estamos teniendo. ¿Ocurre solamente ante Donald Trump? No, de eso nada. ¿Ocurre ante Israel? Sí, por supuesto, y es de una gravedad máxima. En estos momentos, Israel está cerrando un acuerdo de paz, esperemos que llegue hasta sus últimas consecuencias, esperemos que efectivamente sea expulsada de la Franja de Gaza esa asociación terrorista Hamás, que ni el Partido Socialista ni ninguno de los socios han actuado como si fuera una organización terrorista, porque la han respaldado. Es más, dinero del que nos sacan a lo largo de todos los años a todos los contribuyentes vía impuestos ha sido enviado a la organización terrorista Hamás y a sus distintas variantes, a sus distintas ramificaciones, como por ejemplo a la gente que tienen incrustada en la UNRWA. Supuestamente era para causas benéficas, sí. Iba directamente a la cúpula de Hamás. Y cuando va a la cúpula de Hamás, significa que va a una organización terrorista que ha utilizado la Franja de Gaza para atormentar y asesinar sistemáticamente a la gente de Israel. Que hay que recordar que Israel es la única democracia de toda esa zona.
Y nosotros, en medio de que se estaba intentando cerrar ese acuerdo de paz, nos dedicamos el mismo 7 de octubre a insultar a Israel, 7 de octubre, el día del pogromo de hace 2 años, matanza de 1.200 personas, con sus violaciones incorporadas, con sus torturas, con su forma de descuartizar los cuerpos y exhibirlos en redes sociales. Nosotros ese día debatíamos el embargo de armas a Israel. Y un día después, el 8 de octubre, lo votábamos. Y votábamos a favor de embargar las armas a uno de los países que estaba negociando en ese momento con Donald Trump un alto el fuego. ¿Qué hacíamos nosotros haciendo eso? O sea, amén de intentar reventar el acuerdo de paz, ¿qué hacíamos? Ya nos hemos convertido en los flotillos oficiales. No solamente apoyamos flotillas en las cuales van 2 etarras, una persona relacionada con Hezbolá, que cuenta con todo el respaldo del APCPA, es decir, de la ramificación exterior de Hamás, sino que amén ya de patrocinar e incluso enviar buques militares para que escolten a esas flotillas revientacuerdos, nosotros directamente hemos protagonizado un acto a falta de 2 días y a falta de 1 día para intentar reventar el acuerdo de paz más importante que hay en estos momentos encima de todas las mesas de negociación internacional. A eso nos dedicábamos. Por eso se cachondea de nosotros Donald Trump. Y no es exclusivamente en esto en lo que lo estamos haciendo. En breve, sobreentiendo que va a empezar a salir información sobre José Luis Rodríguez Zapatero. Ya ha salido, sí, lo sé perfectamente, pero me refiero a información concreta, de cuáles eran sus negocios. Lo digo porque ahora resulta que ya empezamos a descubrir que patrocinaba determinadas reuniones con familiares de Maduro condenados por narcotráfico. Y ese tipo de informaciones a la DEA, a la Agencia Antidroga norteamericana, no solamente es que le interesen mucho, no, es que ya las tiene. De hecho, ya hay mandos militares, algún alto mando militar venezolano que se ha salido de la disciplina, de la narcodisciplina, que se ha entregado a las autoridades norteamericanas y que está dando información. Es que en nada vamos a tener la resolución del juicio del Pollo Carvajal. ¿Quién era el Pollo Carvajal? El jefe de la inteligencia en época de Hugo Chávez. ¿Y qué es lo que ha ofrecido? Porque se ha declarado ya culpable. Se le está juzgando en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que ha dicho? Que él es culpable de narcotráfico, efectivamente. Que él estaba en la estructura. ¿Y saben lo siguiente que ha dicho? Lo siguiente que ha dicho es que está dispuesto a dar información de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Da información o está dispuesto a darla porque José Luis Rodríguez Zapatero no estaba en contacto con el narcotráfico? Complicado, ¿verdad? Si la das porque tú acabas de reconocer tu delito de narcotráfico, tiene que ser porque José Luis Rodríguez Zapatero, de alguna manera, estaba dentro de esa estructura o en contacto con ella. Por eso organizaba reuniones con familiares de Nicolás Maduro condenados por narcotráfico. Es decir, que nos hemos dedicado a tocarle las narices a Israel en el peor momento, que nos hemos dedicado a tocarle las narices y a insultar permanentemente a Donald Trump, que ya se ha visto que vuelve a ser el alguacil internacional, no él, sino Estados Unidos. Y le hemos tocado las narices también a Estados Unidos porque es el objeto de toda la comercialización de droga que sale del narcoclán venezolano, es decir, de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y compañía. Nos hemos dedicado a tocarle las narices directamente colaborando con ese narcoclán, con el clan de los soles. ¿Esto nos lo va a perdonar Israel? Sobreentiendo que no. ¿Esto nos lo va a perdonar Estados Unidos? Sobreentiendo que no. ¿Y esto incluso la misma Venezuela nos lo va a perdonar? Pues sobreentiendo que no. Porque el gobierno también se ha negado incluso a felicitar a María Corina Machado. Es más, los distintos socios de este gobierno no es que no la hayan felicitado por el Premio Nobel de la Paz, es que se han dedicado a decir, alguno de ellos como Pablo Iglesias, que yo sepa sigue estando en Podemos, por tanto sigue siendo socio de Pedro Sánchez, o es que Yone Belarra es una especie de ser de luz, es de Podemos, ¿verdad? Bien, pues nos hemos dedicado a decir que concederle el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado era como dárselo a Hitler. O sea, más allá de la barbaridad y del analfabetismo profundo de este personaje, el insulto es de tal calado, es de tal magnitud, que les digo, podría decirles que lo supongo, pero no les voy a decir que lo supongo, porque lo sé perfectamente por determinada persona que ha hablado con María Corina Machado, que han tomado nota clarísimamente de todo lo que ha ocurrido. Y Venezuela, si Dios lo quiere, volverá a ser un país democrático. Y Venezuela volverá a ser un país rico, que es lo que fue siempre, hasta que llegó esta gente. Los amigos de Podemos, los amigos de Sánchez, los que están patrocinando, pues, por ejemplo, el ascenso dentro de toda la Internacional Socialista de Pedro Sánchez. Y si toda esa información sale, que tiene pinta de que pueda salir, y ojalá acabe saliendo toda, España va a tener no un problema de credibilidad internacional, sino que va a ser el que dejó vendida la unanimidad en la OTAN frente a Rusia, el que cerraba acuerdos sistemáticamente con China. Luego les vamos a dar más información. También resulta que hoy tenemos información adicional de una empresa que ya ha colado para contratos de obra pública. De obra pública, de obras. Sobreentiendo que de transportes, de fomento, tiene que ser obligatoriamente de una empresa que se llama CCCC,
y que con semejante nombre lo que es el gobierno de China. Se acabó la historia. ¿Y quién la ha colado por la puerta de atrás? Pues evidentemente la ha colado José Luis Rodríguez Zapatero. Y ya está consiguiendo contrataciones. Esa misma empresa está vetada, por ejemplo, en países como Estados Unidos. ¿Por qué? Por su excesiva, brutal y absoluta ligazón al gobierno chino, es decir, a una dictadura comunista. Y nosotros ahí estamos cerrando acuerdos con ellos, insultando a Israel, insultando a Estados Unidos, insultando a la misma Venezuela libre, es decir, a la Venezuela democrática, y aliándolos con un narcoclán. Esto, el que piense que nos va a salir gratis, de verdad, que se lo haga mirar, porque evidentemente vamos a tener mucho tiempo para pagarlo. Sánchez se irá, él se marchará, si es que nos lo conseguimos quitar de encima en algún momento. Pero yo sobreentiendo que sí. Pero el problema de la pérdida brutal de credibilidad de España, ahí se nos va a quedar.